Bienvenidos a Pandanormales. En esta ocasión, exploraremos la historia de la Santa Inquisición, en donde abordaremos sus orígenes, los métodos de tortura utilizados, su alcance y su impacto en la sociedad. No te pierdas la oportunidad de conocer más sobre uno de los capítulos más oscuros de la historia. La Santa Inquisición se originó en España en el siglo XIII, como una respuesta a la conversión masiva de judíos al cristianismo durante la época de la Reconquista. Muchos de estos conversos, conocidos como judaizantes, seguían practicando secretamente sus antiguas creencias judías y se temía que estuvieran corrompiendo la ortodoxia religiosa. En el año de 1231, el Papa Gregorio IX creó el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición para investigar y perseguir a aquellos sospechosos de herejía. El tribunal fue establecido en España en 1252 y comenzó a operar en el siglo XIII. Y su misión principal era investigar y perseguir a los judaizantes. Un personaje importante involucrado con la Santa Inquisición es Tomás de Torquemada. Nacido en España en 1420, Torquemada se convirtió en un fraile franciscano y posteriormente en inquisidor general de Castilla y León. Durante su carrera como inquisidor, Torquemada se convirtió en un defensor apasionado de la Inquisición y lideró la persecución de judíos y conversos sospechosos de herejía. Se estima que Torquemada fue responsable de la detención y ejecución de miles de personas durante su carrera, y que sus acciones contribuyeron a la expulsión de los judíos de España en 1492. Otra de las historias relacionadas a la Inquisición fue la ocurrida en el año de 1616, donde la Iglesia condenó la teoría heliocéntrica de Galileo, que afirmaba que el Sol y no la Tierra era el centro del universo. La Iglesia consideró esta teoría herética y contraria a la Biblia, y Galileo fue obligado a retractarse de sus creencias y a abandonar su investigación. El caso de Galileo es un ejemplo de cómo la Iglesia y la Santa Inquisición intentaron controlar y limitar la libertad de pensamiento y la investigación científica. Aunque Galileo nunca fue ejecutado, su trato por parte de la Inquisición es considerado uno de los ejemplos más notorios de la intolerancia religiosa y la opresión de la libertad de pensamiento en la historia. Durante los siglos XIV y XV, la Inquisición se expandió a otros países de Europa, como Francia, Italia y Portugal, y comenzó a perseguir no solo a judíos conversos, sino también a herejes, albigenses, templarios y otros grupos considerados perjudiciales para la ortodoxia religiosa. A lo largo de su historia, la Inquisición llevó a cabo miles de juicios y ejecuciones, y se convirtió en un símbolo del fanatismo y la intolerancia religiosa. Los inquisidores eran generalmente clérigos, y trabajaron con la policía y las autoridades locales para detener a aquellos sospechosos de herejía. Durante todos estos años, la Santa Inquisición utilizó diversos métodos de tortura, con el fin de obtener confesiones de aquellos sospechosos de herejía. A continuación, mencionaremos algunos. La sierra. Fue uno de los métodos de tortura más brutales. Estaba reservado a las mujeres acusadas de brujería y de estar embarazadas de Satanás. Se colgaba boca abajo con las piernas abiertas y con una sierra las cortaban hasta llegar al vientre. No buscaba tanto la tortura para que confesara, sino acabar con su vida y con el feto supuestamente endemoniado. La tormenta. Se colocaba a la víctima en una máquina de tortura que parecía una rueda. La víctima podría ser atormentada con diversos instrumentos, como latigazos o cuchillas. La doncella de hierro. Una de las torturas más crueles, aunque se piensa que no era muy común. Se trataba de un sarcófago con forma de cuerpo humano con pinchos metálicos en su interior, que se clavaban en el cuerpo para desangrarlo poco a poco. La garrucha. Consistía en atar las manos del sospechoso por detrás de la espalda y se le alzaba por las muñecas, a varios metros del suelo por un sistema de poleas. Tras ello, se le dejaba caer sin que tocara el suelo, quedando descoyuntado de la sacudida. Si no confesaba, se le quebraban los brazos y las piernas. La cabra. Una de las torturas más extrañas, consistía en bañar los pies atados del reo en agua salada. Tras esto, una cabra lamía con su áspera lengua esta parte del cuerpo desollando su piel, provocando heridas que en muchas ocasiones se infectaban y provocaban la muerte. La hoguera. Consistía en quemar viva a la víctima, un castigo reservado para aquellos condenados por herejía.
Las hogueras eran realizadas en lugares públicos para intimidar a la población y para hacer una demostración pública de los castigos impuestos a aquellos considerados culpables. Las personas eran quemadas vivas ante una multitud y era vista como una forma de purificación y redención. La pera. Se introducía un instrumento en forma de pera en la boca o partes íntimas de la víctima, dependiendo de la acusación, oral a predicadores heréticos y en partes íntimas a las brujas y homosexuales pasivos. Esa pera en el interior se abría con un tornillo mutilando las cavidades. Los investigadores señalan que cuando la pera se empezaba a expandir en la boca, se producía una sensación de desesperación por no poder respirar de manera adecuada. Pero también un dolor insoportable por la dislocación de la mandíbula y la fractura de dientes en el proceso. Los carbones. Se aplicaban carbones al rojo vivo sobre las zonas más sensibles de la piel. El potro. Este método de tortura fue de los primeros en utilizar la Inquisición y consistía en atar al preso de manos y pies sobre una mesa. Las cuerdas de los pies se iban enrollando a una rueda giratoria y cada vez que daba vueltas estas ruedas se iban estirando las extremidades hasta incluso llegar al desmembramiento. La cuna de Judas. Esta tortura consistía en elevar al preso con un sistema de cuerdas y poleas y dejarlo caer sobre una pirámide de madera afilada con la precisión suficiente para que cayera y el aparato le desgarrara el interior de su cuerpo. La flagelación. También se utilizaba este famoso castigo corporal, en el que se azotaba el torso desnudo con varas o flagelos hasta sangrar, incluso llegando al desmayo del reo. Es importante destacar que estos métodos de tortura eran crueles y brutales, y que muchas víctimas murieron a causa de ellos. La utilización de la tortura por parte de la Inquisición es un símbolo de los peligros de la intolerancia y la persecución religiosa, y un recordatorio de la importancia de la libertad de religión y la tolerancia. Es difícil determinar una cifra precisa para el número de personas ejecutadas por la Inquisición, ya que los registros y documentos históricos pueden ser incompletos o imprecisos. Además, muchos de los juicios y ejecuciones de la Inquisición se llevaron a cabo en secreto. Sin embargo, se estima que, durante el periodo de mayor actividad de la Inquisición, que se extendió desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, puede haber habido decenas de miles de ejecuciones. Algunas estimaciones sugieren que el número total de ejecuciones por la Inquisición en Europa podría superar las 100.000 víctimas. Finalmente, en el año de 1834, después de miles de atrocidades e injusticias, la abolición de la Santa Inquisición Española ocurrió durante el reinado de Isabel II, que fue parte de una serie de reformas liberales implementadas por el gobierno y de esta forma, logró un paso importante en la modernización de España. En conclusión, aunque la Inquisición fue disuelta hace mucho tiempo, su legado todavía es relevante y se siente en la actualidad en muchos aspectos de la sociedad y la cultura. Sigue siendo un recordatorio de la importancia de la libertad de pensamiento y la investigación científica. Gracias por ver este video hasta el final. Espero que haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y dejar like para más contenido interesante.